¿Viste cuando uno aplica el criterio y el sentido común de las cosas? Durante todo el año pasado y el anterior también, ¿de qué estuvimos hablando en Supervivientes, digamos? Sin siquiera saber que en su momento iba a haber una modificación a las leyes laborales. Estuvimos hablando de derecho laboral. Yo no sé si tenemos suerte, si la vimos antes, no sé. Llamalo como quiera. Pero lo cierto es que durante 2 temporadas completas, el doctor José Mena estuvo aquí, sentado donde está en este momento, al lado mío, hablando sobre derecho laboral. Derecho laboral de los trabajadores, derecho laboral también que pueden ejercer los empresarios en cuanto a cómo defenderse en una empresa y demás. O sea, digamos, sin tomar una posición firme en cuanto a no, soy defensor de los trabajadores. Es defensor, digamos, en realidad se aplicó o se explicó todos los aspectos de la ley que estaba vigente, que todavía está vigente, porque recién lo acaba de chequear el doctor, pero hubo cambios. Y estos cambios trajeron a la Argentina un montón de discusiones, un montón de protestas que ustedes la han visto públicamente, pero me parece, desde el punto de vista personal, que el grueso de la población, en definitiva, terminó avalando esto, digamos, ¿no? Termina avalando que tenga que haber un cambio en las leyes laborales. Si está bien redactado o no, no lo sé. Si los artículos que se quitaron y no entraron en la discusión estaban mal y están bien quitados, o si lo que se aprobó es lo ideal, o vamos a tener que ir modificando con el paso del tiempo. Es un tema que se verá, yo supongo que en la práctica, en el más que en la letra, en la práctica, en el uso del día a día. Pero está aprobada la ley, no está en vigencia porque todavía no está promulgada, pero sí estamos para los que quieran evacuar dudas, explicar algunas cosas, yo no, el doctor Mena, y para evacuar dudas si las tienen y hacer las preguntas que ustedes crean necesarias. José, ¿cómo va? Buen día. Bien, Ale, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Una ley que tiene puntos de vista diferentes, depende de qué lado esté parado, digamos. Si escuchás al kirchnerismo, todo está mal y esto nos retrocede 100 años. Vos explicaste que esto no nos retrocede, aunque tenías algunas críticas en su momento en cuanto a parte del articulado de la ley, que en definitiva no sé lo que se aprobó, qué es lo que se aprobó concretamente y qué artículos se quitaron. Bueno, en términos generales se aprobó más o menos el proyecto que estaba planteado. Hubieron algunas reformas, todos sabemos que se eliminó el muy polémico artículo 208, o sea, la modificación del artículo 208, que era lo de las enfermedades y los accidentes, que reducía en un 25%, un 50% la remuneración, depende de la situación del accidente o la enfermedad. Eso se modificó porque era realmente desde el punto de vista jurídico para mí sostenible, así que hicieron bien en eliminarlo. Pero después, en términos generales, el proyecto es el mismo, la idea es exactamente igual. Lo que se mantuvo, es importante destacar que ese artículo 208, haciendo referencia a lo que decíamos recién, está exactamente como está en la ley actual. O sea que hay la licencia paga es de 3, 6 o 12 meses, depende de la antigüedad del trabajador, más o menos 5 años, y digamos algunos otros elementos, pero es exactamente el artículo como está hoy, es como va a seguir estando. Bien. Después, en términos generales, una reforma, ya lo hemos hablado acá, es una reforma muy compleja, que reforma, valga la redundancia, alrededor del 20 o el 25% de la ley de contrato de trabajo, es decir, es muy importante, y digamos, parte de algunas ideas que tienen que ver con las ideas económicas del gobierno, que es igualar la posición del trabajador con el mercado. Es decir, el sistema de la normativa laboral, desde el punto de vista filosófico, lo que trata, ya lo hemos explicado muchas veces. Vos quedate tranquilo, yo te corrijo. Pero lo que trata es de equilibrar una relación que se entiende desequilibrada, nace desequilibrada. Se supone en esa filosofía del derecho laboral que hay una persona que está necesitada y que no tiene las posibilidades de discutir las condiciones laborales por esa situación de necesidad.
Entonces está en una situación de inferioridad De frente a la empresa. sometimiento, digamos. Sí, o de inferioridad en la Sí. negociación. Entonces, todo la normativa laboral lo que trata es de equilibrar eso. Eso es lo que dice la filosofía. Digamos, con esta ley lo que se intenta desde la idea central es sacarle esa jerarquía que se le trataba de dar al empleado, al trabajador, y volverlo a poner en un marco de igualdad total. Es decir, la igualdad para negociar, la igualdad para manifestarse digamos, lo que llamamos nosotros la autonomía de la voluntad, o sea, el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad para las dos partes. ¿Y en la práctica? La práctica es muy complicado. Es complicado, porque una cosa es que está escrito y otra cosa es poder llevarlo a la práctica. Claro, eso se pone muy de manifiesto en este tema que se ha conversado mucho durante todo este tiempo, que es el banco de horas. Claro. Porque el banco, fíjate vos, hay mucha confusión en lo que se habla igual en los medios de comunicación. En realidad... Por eso digo, vamos a tratar de poner... Claro. Ojo que esto nos va a llevar... Ahora nos va a llevar un año o más explicarlo, sí. Porque no se puede explicar todo junto y hay que ir explicando parte por parte, porque repetimos, la ley es muy al modificar el 20 y pico % de la ley actual, es muy complicado explicarlo todo junto en un solo programa. Entonces vamos a ir tomando temas específicos y desarrollándolo a lo largo de lo que tenga que durar, digamos, ¿no? Bueno, el artículo 1 de la ley de jornada de trabajo, una ley muy antigua, que es la 11.544, dice que la jornada tiene que ser de 8 horas o 38 horas semanales, o 48 horas semanales. Y ahí viene, y te voy interrumpiendo, y ahí viene el verso de que ahora vas a laburar 16 horas, 14 horas, 15 horas, y no te van a pagar por la cantidad de horas, y no vas a tener vacaciones. Todo eso en ningún lado dice que vas a laburar 12 horas, ni 15 horas, ni 20 horas. Bueno, hay un tema ahí. El punto es este. No se reforma ese artículo, o sea que sigue vigente la ley, en general, la ley de jornada de trabajo. Lo que se hace acá es la posibilidad que el trabajador y el empleador acuerden un sistema de compensación de horas extraordinarias. ¿Sí? Yo, por ejemplo, trabajo un día... determinada cantidad de horas y lo compenso con el día siguiente o con otro día o lo arreglo. Es decir, el ejercicio pleno, como decíamos recién, de la autonomía de la voluntad. Hay que llevar las cuentas, ¿no? Claro. El tema es si es posible ejercer esa autonomía de la voluntad o no en el marco de un contrato de trabajo. Y esa es la discusión o las críticas que hay a esta cuestión. Porque en realidad la limitación a la autonomía de la voluntad tiene que ver con la parte protectoria del derecho laboral. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que nos dice, el trabajo gozará, en sus diversas formas, gozará la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador jornada reducida, protección ante el despido arbitrario, vacaciones pagas, igual remuneración por igual tarea, entonces, etcétera. Entonces, esa garantía protectoria, que de alguna manera hace o nos hace interpretar que no es posible el desarrollo de la autonomía de la voluntad, la ley un poco lo pone en juego, lo pone en jaque. Bien. Esa cuestión. Bueno, veremos qué pasa con la jurisprudencia y qué es lo que va a decir. Esto seguramente va a haber un planteo de inconstitucionalidad y seguramente la Corte Suprema dentro de muchos años va a tener que resolver sobre cada uno de los artículos. Yo te voy a poner un solo ejemplo. Yo, por ejemplo, trabajé alguna vez en relación de dependencia, fui empleado de Hidronor. Y nosotros cuando trabajábamos jornada extendida, pues yo estaba en un sector que era control y registros, es decir, el personal. Yo estaba en recursos humanos. Nosotros controlábamos que las tarjetas de marcado horario, la liquidación de horas extras, por al lado estaba salarios. Entonces yo muchas veces cuando terminaba mi trabajo me cargaba con 3 o 4 horas más por día trabajando en liquidación de sueldos, porque no llegaban cuando había que liquidar muchas horas extras. Y como el que las pasaba de recursos humanos por la lectura de las tarjetas era yo, los chicos de sueldo me pedían 4 o 5 horas, 4 horas por día, no todo el mes, cuando era la liquidación salarial antes del cierre del ciclo, para que los ayudara a liquidar horas extras. Bueno, todas esas horas eran horas extras que yo cobraba o las sumaba y me tomaba franco compensatorio. El franco compensatorio existió toda la vida, por lo menos
en Hidronor, en no sé. Y hoy se aplica mucho ese criterio en los entes del Estado, aunque parezca una pavada lo que te estoy diciendo. Una persona que trabaja un día, qué sé yo, suponete, vamos a ponerle la feria que se hace en el Jaime de Nevares. Entonces un empleado municipal va y labura sus 7 horas que tiene que laburar y después le dicen, che, pero tenés que desarrollar la tarea de control en la feria. ¿Cuánto? No, bueno, tenés que estar toda la tarde. Perfecto. Mañana no vengas a laburar. Le dice el jefe. Y esa persona el otro día no va a trabajar y se le compensa el día de laburo. Después está en el criterio tuyo si vos querés o sea, si querés ejercer la función de ir a la tarde a laburar o si preferís ir a laburar al otro día de la mañana y no cumplir con la tarea porque nadie te puede obligar a hacerlo. O nadie te puede, entre comillas. Porque después está el ejercicio del poder que tiene la persona que te pide que te tenés que quedar. Bueno, esas son las críticas de la doctrina en realidad. Lo que dicen es eso, digamos. Pero hoy existe en la No, práctica, existe, se hace, e inclusive, te voy a decir más, muchos autores que escriben libros sobre estas cuestiones, dicen que mientras que se respeten las 48 horas semanales, las cuestiones relativas a los excesos de los horarios habituales no se pagan como hora suplementaria u hora extra, como le llamamos, digamos, en general. O sea que inclusive hay doctrina que avala esta cuestión. Más allá de eso, el sistema es ese, digamos, lo que establece la ley es este sistema de banco de horas, para lo cual las empresas tienen que tener mucha precaución acá, tienen que hacer un acuerdo escrito, dice que tiene que ser por escrito, donde se establezca con claridad, ¿no?, y con detalle cómo se va a llevar adelante el procedimiento, cosa que no haya, digamos, malos entendidos ni discusiones después relacionadas con eso. Ahora, si después de suscripto el acuerdo, después de suscripto y estando vigente esta ley, el trabajador, por ejemplo, se negare a llevar adelante eso, yo creo que ahí el empleador, con todo ese soporte normativo, podría ejercer lo que se llama el régimen disciplinario, es decir, apercibirlo, sancionarlo, suspenderlo y o hasta despedirlo. Ahora, la ley, vamos a suponer que está vigente, o entra en vigencia mañana o la semana que viene, no importa. Y el trabajador, vamos a poner, no sé, de una casa de neumáticos, que vende neumáticos en Neuquén, o tiene 25 años de servicio. ¿Lo alcanza las generales de esta ley? ¿O no? Él tiene el régimen anterior y esta ley no lo toca. Ahí hay otra confusión que se da. Por eso te lo pregunto. Claro, hay una confusión. Dentro del contrato de trabajo hay derechos que están adquiridos y otros que están en expectativa. Perfecto. Cuando vos, por ejemplo, si vos despedís a una persona, se aplica la ley del momento del despido. Es decir, en una situación como decís vos, si pasa de acá un tiempo, 5 o 6 meses, y yo quiero despedir a una persona, voy a aplicar esta ley, no voy a aplicar la ley anterior. La ley anterior se aplica para todas las cuestiones que ya marcan una consolidación. Puede haber una discusión con el tema de las vacaciones, que lo conversamos acá en una oportunidad. Si ¿qué criterio utilizas, el nuevo o el viejo? Claro, ¿por qué? Porque la persona cuando contrata, cuando se sentaron y pactaron el acuerdo. Claro, pactaron ese acuerdo, determinadas modalidades contractuales. Y esas modalidades contractuales, entre esas modalidades contractuales está, bueno, qué tiempo y cómo me voy a tomar yo las vacaciones. Y eso es un derecho adquirido. Eso se va a discutir. Claro, ahí está el problema. No está clara esa situación. Hay quienes dicen que también en el régimen de vacaciones se va a poder aplicar el sistema nuevo. Yo tengo mis dudas y realmente le aconsejaría a las empresas eventualmente que tomen sus recaudos y van a tomar esa decisión. Consulten. Porque después probablemente hayan algunas cuestiones y diferencias y planteos. Porque hay que tener en cuenta, el objetivo del gobierno fue, o como es últimamente, bajar la litigiosidad. Pero esta ley en realidad va a generar mucha litigiosidad. Veremos qué es lo que dice la justicia, si resuelve por la constitucionalidad o no. Está el artículo 14 bis, está toda la normativa internacional incorporada a la Constitución con la reforma del año 1994, y entre esas normas se habla mucho de conceptos que son eliminados acá, por ejemplo, lo que es la justicia social, lo que es un montón de conceptos muy importantes, la dignidad humana y todas esas cuestiones. Inclusive, fíjate vos,
algo que te quería hacer una referencia, cuando la ley habla del concepto de trabajo, que lo inserta al empleado, al trabajador dentro del mundo del mercado de trabajo, la ley, o sea, la ley vigente, que va a dejar de estar vigente cuando entre resulta aplicable, decía, solo después, o sea, en principio se considera la persona humana, y solo después se considera que hay un intercambio económico. Bien. Es decir, lo ponía al trabajador por encima del mercado. Entonces, hay un montón de criterios jurisprudenciales, entre esos el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Bisotti. Fíjate vos lo que decía Bisotti, mira, te lo voy a leer textual. Solo después, decía, ¿no? La ley vigente. Solo después de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio. Y la Corte Suprema en el caso Bisotti dijo, el hombre no puede ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos ellos. Es decir, veremos cuáles son las interpretaciones que hace la Corte Suprema en su momento, pues esto va a llegar seguro por algún planteo individual. El tema es después cuánto tiempo demora en resolver la Corte Suprema. 10 años, Ale. Sí, esto te moriste antes. Por eso digo, el objetivo que es bajar la litigiosidad, lamentablemente no va a ocurrir. No va a ocurrir, y al contrario, esto se va a armar una oleada de juicios planteando la inconstitucionalidad, y veremos a ver qué es lo que dice la Corte en su momento. Consulta, dice, ¿qué pasa con los años de antigüedad? 18 años, por ejemplo. Si se cambia la persona de empresa, ¿pasa con la ley nueva? Sí, es decir, la ley nueva... Ahí va Juan, escuchá la respuesta. Juan, buen día. La ley nueva en ese punto no toca nada, salvo cuando está la reincorporación de una persona. Supongamos que la ley actual, ¿no? La ley actual dice que si vos por cualquier razón te desvinculás y después reingresás, se te tiene que respetar la antigüedad originaria. Bueno, eso de respetar la antigüedad originaria es salvo si transcurrieron 2 años entre el tiempo que la persona se desvinculó y volvió. Que ahí arranca como de cero, digamos. Ahora, puntualmente en cuanto a la pregunta, la ley no toca nada de eso, así que sigue exactamente igual. Bien. Un tema que trajo estoy tocando aspectos así sueltos, después vamos a ir desarrollando punto por punto a partir de la semana que viene. Pero un tema que trajo mucha controversia o diferenciación de opiniones es qué pasa cuando la persona tiene un accidente. Pero estoy hablando del criterio de que, a ver, yo estoy en mi casa, domingo a las 7 de la tarde y estoy cambiando una lamparita, no sé, me quise bajar de la escalera, me bajé mal, me caí, me guincé. Entonces a partir de ahí no puedo ir a laburar. ¿Qué pasa con mi sistema de laburo? Porque el accidente lo tuve fuera del horario de laburo, en una actividad particular, porque siempre ponen el ejemplo de estar jugando al fútbol y lo quebraron, ¿viste? Cuando estaba cambiando una lamparita en la casa, loco, y se cayó de la escalera y estaba haciendo una actividad en su casa normal, común y corriente. O tuvo un accidente en el transcurso del que va al laburo y ni tiene ni no, se llama, en el transcurso de la media hora, creo que son, desde que salís de tu casa y vas al trabajo. No hay un tiempo. No hay un tiempo, bueno. En el transcurso del traslado en el que vas al laburo, o volvés del laburo, o lo tuviste en el laburo. Digamos, te caíste de la escalera del trabajo, se te cayó una pava de agua caliente en el trabajo, no sé. A ver, ¿qué diferencias hay entre uno y el otro, si las hay, y cómo es el criterio de aplicación? Bueno, es muy importante esto aclararlo. Hay 2 mundos en relación a esto. Bien. Un mundo es el accidente laboral, que se produce con motivo o en ocasión del trabajo. Bien. Motivo o en ocasión. Estoy dentro del trabajo, realizo actividad de limpieza, tareas de limpieza, me resbalo por el detergente, me lastimo, me golpeo la espalda o lo que fuere. Eso es un accidente laboral. Dentro de ese sistema... Pero suponete que no, perdóname, que sos administrativo Sí. y no tenés más que el laburo de estar en un escritorio, pero Sí. te paraste para ir al baño Es lo mismo. y te caíste o se te cayó el termo de agua caliente que tenías arriba y te quemaste. Es lo mismo. Digamos, es en ocasión del laburo. Correcto, es con motivo Bien. o en ocasión. Bien. Es decir, es un abanico muy amplio donde hay una responsabilidad que en principio lo cubre una aseguradora, se llama Sí. RT. Por eso, si ustedes ven en un recibo de sueldos, todo el mundo paga la RT. Sí. Bueno, que es Aseguradora de riesgo de trabajo. Sí. Inclusive cuando el ARCA da de alta a una persona, automáticamente le asigna una RT. Es decir, no puede haber un contrato de trabajo en blanco, ¿no?, registrado, que no tenga RT.
Ese es el mundo de los accidentes laborales, ¿sí? Con motivo o en ocasión se rigen por una ley especial, la 24.557, que es el régimen sistémico. Es decir, cuando tengo un accidente laboral, rige en principio la cobertura de la RT, más allá que el trabajador puede elegir si va por el sistema de la aseguradora de riesgo de trabajo, o sea, por la RT, o le hace un juicio civil al empleador. Listo, eso para diferenciarlo de esta cuestión. El otro mundo, que es lo que me consultabas vos, es el de accidentes o enfermedades inculpables, o sea, que no tienen relación con el trabajo. Bien. Como decís vos, jugando al fútbol. Haciendo un arreglo en tu casa, correcto, no importa. Bueno, eso se rigen por el actual artículo 208, que reiteramos lo que decíamos recién, no fue modificado en este que se hacía referencia a la disminución de haberes, etcétera. ¿Qué pasa en esa situación? Yo tengo que, con un certificado médico, un médico que certifique qué es lo que me pasó y otorgue un tiempo de reposo, y yo tengo derecho, el trabajador tiene derecho a un reposo y a una licencia paga, o sea, un tiempo donde el empleador le sigue pagando los saberes, que es de 3, 6 o 12 meses, depende de la antigüedad. Si es más o menos 5 años, si la persona tiene menos de 5 años, y cargas de familia. Las cargas de familia tienen que ver con las personas que están incorporadas a la obra social. No necesariamente que vivan con él, sino que estén incorporadas a la obra social. Es un criterio amplio. Sí, porque vos podés tener a cargo a tu padre, por ejemplo. Correcto. Bueno, ese es el sistema actual de estos dos mundos que te decía. Bien. Ahora, se pretendió reformar esto, no hubo suerte. No hubo suerte. No, o sea, el empleador debe la RT en este caso, debe cubrirte durante 3, 6 o 12 meses. ¿Y qué pasa después de ese tiempo? Suponete, porque hay casos de personas que pensó que era un accidente común, se cayó de la escalera cambiando la lamparita de su casa, dijo, no, es un esguince, con nada, con 30, 40 días está bien, y después resulta que empieza a tener problemas en el pie, problemas en la cintura, problemas en la columna, problemas en las cervicales, y termina internado o termina con una discapacidad, o digamos, te estoy abriendo otro mundo que es el tema de la discapacidad, pero termina con un problema grave que lo lleva más de un año de no poder laburar. Claro. Cuando se vence cualquiera de esos periodos, de acuerdo a la antigüedad del trabajador y las cargas de familia, 3, 6 o 12 meses, comienza un periodo que se llama reserva de puesto de trabajo. Bien. Es decir, el empleador no paga absolutamente nada durante ese tiempo, inclusive la obra social por la ley 26660 tiene cubierto al trabajador durante ese periodo, o sea, digamos gratuitamente, que no es así en el fondo de la cuestión, pero durante ese año, y se reserva el puesto de trabajo. Si en el transcurso de ese año aparece el trabajador con el alta, con la constancia, tiene que tener el alta sí o sí, esto se lo recomiendo a las empresas siempre. Con ese certificado de alta, el empleador tiene que reincorporarlo a su puesto de trabajo. Pasa mucho. Y si no puede en ese puesto de laburo, ahí viene el punto. Asignación de tarea. Pasa muchísimo que las empresas me consultan. ¿Qué hago? Porque yo ya tengo el puesto cubierto, porque no tengo más lugar, por lo que fuere. Puede ser, sí. Si eso pasara y es probable, o sea, lo podemos probar, y lo podemos probar en juicio, evidentemente, digamos, en última instancia, le corresponde una indemnización al trabajador que es reducida al 50%, que es la del 247, si eso sucediera. Supongamos que en el transcurso del año la persona no se cura, no se mejora, cualquiera de las partes puede extinguir la relación de trabajo sin indemnización. Bien. Ese es todo el mundo cronológico que se da, de que una persona se enferma hasta que esto es un laberinto de un mundo lo que te voy a abrir, pero digo, suponete que la persona vuelve a laburar al año y medio, le reservaron el puesto de trabajo, pero le dan el alta, va con el alta médica, todo vuelve, resulta que, bueno, laburaba en un lugar donde no se podía parar la cadena de producción, entonces se contrató otra persona que ya tiene un año laburando y que no la podemos, ahora no la vas a dejar sin laburo. Entonces, decir, che, te voy a reasignar una tarea porque no podés estar en el mismo lugar porque ya lo tengo cubierto, entonces ahora te voy a poner en tal lugar. No, yo ese laburo no lo voy a hacer. Bueno. O sea, me puedo negar o lo tengo que aceptar o me siento despedido o qué, porque es todo un problema esto. En esto que dijiste hay dos cuestiones importantes. Una es que vos me decías, pues ya no lo puedo despedir a la persona que estaba suplantando. Sí. Bueno, pero eso tiene que ver, como hemos dicho acá, que era importante hacer docencia, tiene que ver con la modalidad contractual por la que se lo contrató a esa persona. Sí. Porque a esa persona que vos la contratás para que suplante a otro, Sí. lo que tenés que contratar por contrato de trabajo eventual, que no se indemniza cuando finaliza
cuando finaliza Pero la suponete situación. que el tipo es Sí. un buen trabajador Sí, y y lo dice, querés me mantener. rinde. No, ¿por qué? Porque me rinde más que lo que me rendía el que se enfermó. ¿Qué sé Claro. yo? Entonces no lo voy a dejar sin laburo. Bueno, y ahora en el segundo supuesto, ¿no? Que la persona viene y vos no tenés y le querés dar otro lugar. En principio, si le mantenés las condiciones de trabajo, el trabajador no se puede negar. Bien. O sea, siempre y cuando le mantenga las condiciones de trabajo por la protección que decíamos en el Sí, sí, artículo sí, sí, sí. 14 bis. Ahora, si vos le querés reducir las condiciones de trabajo, ahí ya es más discutible. La nueva ley permite de alguna manera reducir, cuando entre en vigencia, reducir la remuneración conforme a la jornada efectivamente realizada. Entonces, veremos después cómo se da en la práctica la aplicación de esta norma. De hecho, y hemos hablado acá un montón de veces, aprovecho para explicarte este punto que es muy importante. Esta nueva norma también lo que modifica es otra de las modalidades de contrato de trabajo, que es el contrato de trabajo a tiempo parcial. No sé si recordás Sí. que hemos explicado acá que para que esa modalidad se pueda hacer, tiene que haber, o sea, la jornada tiene que ser inferior a las 2/3 partes. O sea, si la jornada es de 8 horas, tiene que ser menor a 5.33 horas, ¿sí? Esta ley lo modifica y dice que yo te puedo contratar a tiempo parcial. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier día de la semana, por las horas que yo quiera, y te pago proporcionalmente por el tiempo de trabajo que vas a realizar. Bien. Esto me parece muy útil a mí, porque hay muchas actividades Que son, sí. que requieren ese tipo de Y modalidad. que no generan una relación de dependencia. No, sí, es un contrato laboral igual. Está bien, pero no genera, digamos, no es un empleado de la planta permanente de tu empresa. Vos lo contratás por un tiempo determinado, por cantidad de horas determinada. No. Ah, bien, bien, está buena la aclaración. Claro, es un contrato de trabajo a tiempo parcial. Es decir, Bien, es un contrato, lo único que tiene la característica que vos contratás a una persona por algunos días de la semana y por algunas horas. perfecto, Pero se rige bajo las mismas normas que cualquiera, digamos. perfecto. No es el contrato a plazo fijo, que es lo que me estás haciendo Bien. referencia a vos. Que eso funciona de otra manera. Eso es otra cuestión. Explícalo también si querés. Bueno, esa es otra modalidad. Vos podés Que contratar. está vigente también, sí. Sí, eso hoy lo podés hacer. Vos tenés dos formas de, es decir, la modalidad genérica, es decir, lo que la ley busca, que vos te contrate una persona y esa persona se jubile en la empresa. Perfecto. Eso se llama contrato de trabajo a tiempo indeterminado, o sea, no tiene tiempo, se finaliza con la jubilación del trabajador. Para vos apartarte de esa modalidad general, tenés que recurrir a las modalidades contractuales excepcionales, se llama. Contrato a plazo fijo, contrato de trabajo eventual, contrato de trabajo a tiempo parcial. El contrato a plazo fijo es el que vos contratas a una persona para que arranque un día de trabajo y termine un día. Y finalice con otro día. Lo que dice, lo dice Claro, la palabra. Eso digamos. conviene hacerlo o corresponde hacerlo cuando a vos, por ejemplo, supongamos que a vos te contrata alguien por un tiempo determinado. A vos Para conducir 2 fiestas de la confluencia y grabar los avisos de la fiesta y estar los días de la fiesta durante 6 días. 6 días, correcto. Vos podés contratar una persona por esos 6 días, bajo la modalidad de contrato de trabajo a plazo fijo. O sea, arranca un día, termina un día. Ese contrato es más costoso que el contrato de trabajo eventual, porque sí requiere indemnización si no se dan determinadas características, pero Bien. te lo explico en otro momento. Está porque bien, es largo sí, el para tema. no complicarlo. Te conviene en ese caso, si yo fuera empleador, contratar por trabajo contrato eventual. Bien. Que vos sabés cuándo empieza, pero no sabés cuándo termina. Perfecto. Y eso es importante porque, a diferencia del otro, el plazo fijo no requiere preaviso y no se indemniza. Entonces, por eso es lo que hemos dicho siempre. Es muy importante la docencia acá. Sí, claro, es muy importante entender y conocer. Porque muchos decían, con la ley nueva no puedo hacer nada, con la ley vieja no puedo hacer nada. Y es mentira. Se puede hacer de todo. De todo, hay muchas herramientas, pero hay que conocerlas. Ese es el punto. Sí, el problema es que no tenemos conocimiento, la realidad es que no tenemos conocimiento de la ley. Esa es la verdad. Y tampoco nos preocupamos de estar así, de llamar a un abogado, porque la gente no quiere pagar, loco, es así, no le demos tanta vuelta. Digamos, no quiere contratar a un abogado para ser asesorado. ¿Por qué? Porque le cuesta plata, porque le tiene que pagar los honorarios. Bueno, pero eso te puede abrir un panorama. Una empresa hoy no puede no tener a alguien que lo asesore jurídicamente, y no lo digo por Mena, que está tapado de laburo y capaz que es mejor que no lo llamen. Pero digo, a lo que me refiero es el hecho de que es fundamental que se comuniquen con una persona que conozca, él además tiene un doctorado en este tema, que es uno de los 12 o 13 que hay en todo el país, que la sepa lunga, hablando mal y pronto, ¿no? ¿Para qué? Para
tener en claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, o qué es lo conveniente y qué es lo conveniente para cada caso en particular, ¿no? Yo te digo que el ahorro de dinero de una empresa aplicando bien las Y cosas, es... bien la norma, es tremendo, porque todo lo que se quejan de los juicios, la litigiosidad, es porque normalmente las cosas se hacen mal. Te hago la última y te despido, por lo menos por hoy. El... Vos, esto es criterio puro, ¿eh? No, acá no te voy a poner en que si sabes algún artículo de la ley. Esto es tu visión. Si te comprometo a decirme, no, mirá, la verdad que no te podría contestar. Lo que se vendió públicamente es que esto lo que iba a generar era que el 50% del mercado laboral que trabaja en negro, trabajadores de aplicaciones, bueno, todo lo que ya sabemos que la gente que labura en negro, con esta nueva ley iba a generar que todos esos puestos de trabajo se convirtieran en puestos en blanco. Entonces quiero saber cuál es tu criterio en cuanto a que esto ayudará a que se ponga en blanco o es más de lo mismo y lo que está en negro y no va a ir a blanco nunca. Te lo respondo con una ironía. Bueno, dale. Hace un año y medio está vigente la ley Bases. Cuando se dictó la ley, antes de la ley Bases se dictó el decreto 70 del 23. ¿Qué Sí. decían con el decreto 70-23? Que era la reforma laboral para justamente que ese mundo de trabajadores que no estaban registrados se incorporen al mercado laboral. Está bien, ese decreto quedó sin vigencia por un juicio que inició la Confederación General del Trabajo, que está con una medida cautelar y quedó sin efecto ese decreto. Pero después vino la ley Bases, que está vigente hace un año y medio. Cuando se dictó la ley Y Bases, nada cambió. que justamente decía que toda la reforma laboral, el capítulo que modificó de la ley vigente, pues la ley vigente ya está con la reforma de la ley Bases, o sea, que está vigente, iba a ser para reincorporar, no pasó nada. Y con esto va a pasar exactamente lo mismo, va a Yo seguir la misma suerte. coincido con vos. Porque en realidad, si vos querés incorporar esa gente, bueno, de hecho, muchas actividades que estaban dudosas y la justicia las había incorporado desde el punto de vista, digamos, en la sentencia, como es el caso de las personas estas que llevan mercadería Sí, con, sí, sí. con las motitos y las bicicletas, ahora expresamente están fuera del sistema. O sea que en realidad, si la idea era esa, es todo lo contrario, porque digamos, el mismo texto surge que algunas actividades ya quedaron fuera del régimen de contrato de trabajo. Que eso va a ser una discusión jurisprudencial seguro. Pero hay otra forma. Esta reforma no va a generar eso, no va a generar más contrato de trabajo realmente, y va a generar mucha litigiosidad. Que había que modernizar el sistema de trabajo no lo duda nadie, porque No, estamos porque con una ley es del año, vetusto. claro, estamos con una ley que tiene muchísimos Sí, años. obvio. Y Este, cambió la realidad del mercado. En realidad la ley es vieja y la realidad del mercado cambió. Cambió en el sentido de que, suponete, el otro día yo miraba lo del tema FATE, ¿viste? Bueno, FATE vivió del Estado durante muchos años y también lo que hay que entender es cuando hablamos de la modernidad en cuanto al tema del trabajo, es que hay cosas que conviene importar y que no conviene fabricar, pero el tema es qué haces con toda esa gente que trabaja en una industria del cual el producto te resulta más caro fabricarlo que importarlo. 500 trabajadores que quedan sin laburo. Bueno, el problema es el mientras tanto. claro, La reconversión de esos 500 tipos que se tienen que reconvertir a trabajar de otra cosa, que los tenés que ubicar en otro lugar, que tenés que ver de qué manera se abre el mercado laboral y cómo esa persona, estamos justo en la metamorfosis, estamos en el medio del problema. ahí tiene que ver mucho lo que decíamos hoy del caso del fallo ese Bisotti, Sí. que decía, y te lo vuelvo a leer porque Sí, es responde muy interesante. perfectamente lo que decías vos. El hombre no puede ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos ellos. Eso es muy importante. Es decir, es una visión que te hace, que te contesta lo que vos preguntás. Es decir, toda la gente tiene que estar adentro, porque no es el mercado y la persona, digamos, Se entiende perfecto. consecuencia de lo que pasa en el mercado. ¿Sí? Todos tenemos que estar adentro, todos los que prestan servicios, los trabajadores, las empresas, el Estado. Es decir, somos una sociedad y la sociedad tiene que funcionar con todos adentro. ¿Sí? Ese es el equilibrio que hay que buscar. Sí. Me parece que esta norma entra en algunos puntos muy conflictivos.
Y realmente no creo que llegue al destino que se pretende que suceda. Pero Bueno, bueno, veremos qué es lo que pasa en el obviamente, futuro. obviamente, y lo seguimos desarrollando la semana que viene. Por último, para cerrar, ¿no? Y ir a la pausa, digo, siempre pregunto lo siguiente, ¿no? En tu vida personal, ¿a qué hora te levantás? Normalmente. 6:20. ¿Cuántas horas de laburo le metes por día? Estimativamente. Lo que pasa es que nuestro trabajo... Es relativo, Sí, depende de lo, sí. pero un promedio del diario. Un promedio. Y yo calculo que 10 horas mínimo, porque siempre Y, uno... pero te están explotando, amigo. Si la jornada laboral es menor. Bueno, Pero, ¿me entendés a lo que me refiero la claro. ironía? No, Es no, decir, sí, sí. nosotros en este laburo, que estamos 3 horas al aire, 2 horas preparando las cosas para mañana cuando nos vamos de acá, 2 o 3 horas a la tarde preparando temas para el otro día. No solamente la única tarea es conducir, es preparar los avisos comerciales, es ensamblar los videos que después salen en las redes sociales, es pautar una nota, es hablar con un entrevistado, hacer una línea de investigación. Yo el domingo pasado, por ejemplo, me fui hasta Huíncul y Cutralcó con mi auto personal para hacer todo un tema de investigación que estoy desarrollando para el mes de junio. Porque lo tengo que hacer con anticipación y tengo que querer ir a ver determinadas cosas. Y ese costo laboral es mío, la cantidad de ir un domingo. Está bien, yo trabajo para mí. Pero digo, cuando laburé para otro y tuve que ir a laburar un sábado, un domingo y laburar hasta 12 horas o 14 horas por día, nunca me quejé. Claro, hay un tema cultural sobre eso. A ver, ¿vos sabés dónde viene el trabajo? ¿Sabés lo que significa? ¿Sabés dónde viene la palabra trabajo? No, no, no. Bueno, viene de una tortura romana que se ataba a una persona a 3 palos. Venía de 3 y de ahí venía Para trabajo. carar, culturalmente nos van a desasnar. Claro, y la palabra trabajo viene de ahí. Era una tortura que se ataba a una persona a 3 palos y se lo iba estirando, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos en determinadas circunstancias. De ahí deriva la palabra trabajo. O sea, que hay una concepción. Un esfuerzo claro. sí. No, un esfuerzo, un Sí, sacrificio, un sacrificio. o una cosa mala, negativa. Hay un tema cultural relacionado con eso. Eso es cierto. Pero también hay que diferenciar porque seguramente vos amás lo que haces. Sí. Claro. Yo lo dejo todo de lado porque digo, lo mío es Claro. pasión. Claro. Lo mío es pasión. A mí me pasa lo mismo. Yo no Claro, tengo horario, yo lo a mí sé, no por me eso te lo interesa. pregunté, porque yo sé que muchas veces que hemos salido a cenar y que yo me dice, chicos, yo corto, me voy porque tengo que, mañana me levanto a las 6 porque tengo que terminar de preparar una demanda, o hoy no puedo porque estoy preparando, le digo, José, pero me dijiste lo mismo a las 4 de la tarde, pero sigo con la misma demanda y son las 10:30 de la noche y el tipo sigue estudiando. Es decir, y seguís estudiando a pesar de haberte recibido, de tener mejor promedio y seguís teniendo título. Bueno, pero eso es pasión. Sí, es así. Yo soy apasionado, Es amo lo que pasión, hago. nada más, no tiene otra explicación.